posteriormente, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad tenemos la dicha de poder contar con el doctor Walter Quiroga Castro, que es alguien muy importante a nivel de la cardiología nacional. Él es un referente en el manejo del dolor precordial. Él fue presidente de nuestro Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argentina de Cardiología, expresidente también de la Sociedad de Cardiología de Córdoba, y actualmente es jefe de la Unidad de Dolor Torácico y de Infarto del Instituto Modelo de Cardiología. Es un honor para mí poder presentarlo y contar con él en este Ateneo, en virtud de su experiencia en el manejo de estos pacientes en el servicio de emergencia. Bueno, después vamos a contar también con la presencia de nuestro residente del Hospital San Bernardo, el doctor Gustavo Paz, quien va a hacer la presentación del caso clínico, y bueno, vamos a tener un panel de expertos que va a estar comandado por la doctora Emilia Aramburu, que es médica cardióloga del Servicio de Emergencia del Hospital San Bernardo de Salta, la doctora Natalia Zoraire, también médica cardióloga que trabaja en el Hospital Costa de Joaquín B. González del interior de nuestra provincia, el doctor Jerónimo Heredia, que es médico cardiólogo, cardiólogo intervencionista, actualmente trabaja en la Clínica San Roque, y bueno, damos inicio al Ateneo. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches, soy el doctor Paz Gustavo, presidente de Cardiología. Vengo a presentarles un caso de un paciente que tuvimos internado en nuestro hospital, en nuestro nosocomio. Un paciente masculino de 74 años, antecedentes de sedentarismo, ex tabaquista, hipertenso, en tratamiento con enalapril, 10 miligramos cada 12 horas, diabético tipo 2, de más de 10 años de evolución, en tratamiento con insulina, NPH, 15 unidades de prednisolona y presena, y presentada como antecedente quirúrgico de relevancia en la cirugía de hombro izquierdo por rotura ligamentaria. El motivo de consulta del paciente fue un dolor precordial, de inicio aproximadamente a las 11 horas, refería de inicio espontáneo, de características tipo punzante, sin irradiación, en intensidad 7/10, con persistencia del mismo, que no cedía con el reposo, consulta en hospital de origen, donde es abordado, valorado, y con la presunta sospecha de un paciente con un síndrome coronario agudo, deciden su derivación a nuestro nosocomio. Previamente a la derivación, al paciente se le administró 300 miligramos de aspirina y analgesia. Al ingreso, a la guardia, ingresó a las 15:40 horas, teniendo aproximadamente más de 3 horas de evolución del inicio de los síntomas. Al examen físico de ingreso, el paciente se presentaba con una tensión arterial de 160-80 mililitros de mercurio, saturando 98 aire ambiente, vigile hemodinámicamente estable, buena entrada de aire bilateral, sin sonidos agregados, R1, R2 normofonético, sin soplo, pulso regular sincrónico, sin signos de falla cardíaca al ingreso. Se realizó posteriormente el electrocardiograma al ingreso, que se mostraba en un ritmo sinusal regular, una frecuencia aproximada de 65 latidos por minuto, NEGE en -15, PPR conservado, un QRS de 0.08, y observando a nivel de la cara anterior, vemos trastornos en la respiración con T negativa en lo que vendría a ser de B4 a B6, sin otras particularidades en derivaciones derecha y en cara posterior. Se realiza posteriormente una radiografía de tórax, donde se observa un índice cardiotorácico aumentado, mayor a 0.5, con congestión pariliar bilateral a predominio derecho, sin presencia de redistribución de flujo a nivel periférico. Recibe un laboratorio de ingreso que estaba dentro de todos los parámetros conservados, como era función renal y hemograma conservado, recibiendo un primer juego de troponina al ingreso de 9.3 nanogramos por litro. En guardia, ante la sospecha de un probable síndrome coronario agudo, se completó el tratamiento con vasodilatadores, MTG, rosuvastatina 40 miligramos y enoxaparino 80 unidades cada 12 horas. Posteriormente, se decide su pase del paciente a ingreso a unidad coronaria
paciente ya asintomático, con buena tolerancia al bicúbito, con una tensión arterial de 136/88, recordando que ingresó hipertenso en el servicio del segmentar en lo que es segmento basal y medio, tanto septal como posterior. En este frizz del eje paraesternal largo se observan las dimensiones de los diámetros que estarían conservados con una FEI estimada por Threshold de 70%. Se realizó también un eje corto donde no se observan trastornos de la motilidad segmentaria. En este loop del eje apical 4 cámaras 3 y 2, notablemente de que no se observan trastornos en la motilidad, tanto en las cavidades derecha como izquierda. Y en el frizz del eje paraesternal, perdón, el eje 4, en la apical 4 cámaras, observamos una FEI estimada por Simpson del 62%, y las dimensiones de las cavidades derecha e izquierda, aurícula derecha y aurícula izquierda estarían preservadas. Se realiza posteriormente un electrocardiograma control, donde se observa la persistencia de los trastornos en la reproducción con la T negativa en lo que vendría a ser de B4 a B6, y si se observa a nivel de B3, unas T más menos que comparado al electrocardiograma de ingreso no estaba presentes. Se recibió posteriormente un segundo juego de troponinas de 6.3, dando un delta negativo para la misma. Se estratificó el riesgo del paciente en el ingreso, dando un score de riesgo tanto de Hart como de Grace, un Hart de 6 puntos y un Grace de 126 puntos, dando un riesgo de estratificación del paciente moderado. La pregunta que sería ahora para el panel, si hasta este momento con el paciente, ¿cómo lo abordarían, teniendo en cuenta la evolución del cuadro, las horas de presentación y la estratificación del riesgo del paciente? Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Si te parece, ahora lo escuchamos al doctor Walter Quiroga Castro. Él nos va a hablar de precordial en la unidad de dolor, experiencia y tips. Como dije recién, es alguien que tiene mucha experiencia en el manejo del dolor precordial, así que va a ser un placer contar con él. Si te parece, Walter, al final de tu charla, retomamos el caso clínico y hacemos un panel de discusión con los expertos que tenemos en el panel. Sí, perfecto. Muchas gracias. Si me dejan compartir pantalla, entonces pongo la presentación. Ahí está. Listo, listo. Ahí está. Bueno, buenas noches. Para mí es un honor participar, que me haya invitado Alejandro y tanto también la gente de la Sociedad de Cardiología de Salta y a todos los que han organizado este Ateneo en poder participar con ustedes. Y bueno, un poco lo que uno les intenta, lo que voy a intentar hablar es de la unidad de dolor de pecho, de cómo se organiza una unidad de dolor de pecho y cómo fue nuestra experiencia en organizarla y algunos resultados y algunos tips de la unidad de dolor de pecho. Después, si cualquiera quiere preguntarle alguna cosa más, uno le puede contar, uno selecciona algunas de las cosas para relatar y siempre a uno le parece que son pocas y terminan siendo muchas, ¿no? Pero bueno, la idea sea que, no sé si alguien quiere ir haciendo una pregunta mientras vayamos hablando, que sea lo menos aburrido posible y contarle una historia que realmente los entretenga. Nosotros, lo primero que uno le quiere comentar es, bueno, ¿qué sería bueno saber? ¿No? ¿Cómo es una unidad de dolor de pecho? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo funciona? ¿Dónde? ¿Quiénes las integran? ¿Hay que llevar métricas o es solamente atender los pacientes? ¿Hay que hacer reuniones de toda la gente que lo compone
para optimizarlo, ¿hay que tener apoyo institucional para hacerlo? Esas preguntas son todas las que vamos a ir hablando, y algunas, aunque parecen muy simples, uno, como ha tenido la experiencia de tener una idea de qué era una unidad de dolor de pecho, y cuando uno realmente la lleva a cabo, todo esto comenzó porque la idea fue lograr que esa unidad de dolor de pecho fuera acreditada por el Colegio Americano de Cardiología. Entonces tuvimos que seguir los lineamientos del Colegio Americano, y entonces eran cosas a las cuales uno no siempre tenía. Asimismo, yo voy a perder 5 minutos de la charla en hablar los que vos, Ale, ya me conocés, cosas que habitualmente hablo, pero me parece que creo que amerita que perdamos 5 minutos en esto. Yo lo que les quiero hablar es que antes que el paciente llegue al hospital y él tiene que tomar la decisión de ir hacia el hospital, eh, esa toma de decisión en general lleva mucho tiempo. Yo escuchaba acá al doctor Paz cuando presentaba, y este paciente que llegó le empezó el dolor a las 11 de la mañana y a las 4 menos 20 llegó recién al hospital. Entonces, una cosa que vemos a diario, y ese tiempo que el paciente le duele el pecho y hasta su primer contacto médico, el primer paradigma que tenemos que romper, que eso es responsabilidad del paciente. Eso es responsabilidad nuestra porque lo tenemos que educar al paciente. ¿Saben cuánto se demora la gente en consultar? Yo les voy a mostrar algunos números de Argentina. Este es el registro argentino de cardiología, que se llama ArgenDiam, que lo hace la Federación Argentina y la Sociedad Argentina. Participan cerca de 80 centros. Esto es un corte de 2.500 pacientes, en donde la mediana de consulta son 2 horas 10. Y hay un 25% de pacientes que consultan después de tener 5 horas de dolor, y estamos hablando de infarto con elevación del ST. Y no hablamos que se demoró el hospital. No, el paciente se demora en concurrir a que un médico lo vea. Eso es yo creo que no tenemos que tomar como que eso es un error del paciente. Más del 50%, cerca del 50% de los pacientes que se infartan han tenido contacto con un médico antes. O sea que han tenido la chance que nosotros le enseñemos que si le duele el pecho, consulte. Miren lo que pasó en el ArgenDiam si ustedes consultaban en las primeras 3 horas, entre las 6 y las 12 horas, y después de las 12 horas. Si usted consultaba, se hicieron 5 grupos. En las primeras 3 horas la mortalidad era 1%. Si ustedes consultaban entre las 6 y las 12 horas era 7%. Y si consultaban después de las 12 horas la mortalidad era 11%. ¿Qué significa eso? Que la diferencia entre el primer grupo, de la primera a las 3 horas, y el cuarto grupo, tenían 10 veces más de mortalidad. ¿Alguien conoce Walter, alguna droga que... perdón, Walter, discúlpame. No se están compartiendo las imágenes, las diapositivas. Fíjate. Perdón. A ver. Me salgo, dejo de compartir, comparto de nuevo a ver si qué puede ser. Dame un segundo. Sí, sí. Decime cuando aparezcan, en este momento estoy compartiendo. Ahí aparece la primera diapositiva, pero No, a no ver, en presentación. Ahí no en va, ahí tendría presentación. que. Sí, sí, sí. A ver, ahí la pongo en presentación. ¿Ahí se ve? No se ve en modo presentación. Alejandra, ¿estás ahí? Estoy viendo cómo ahí. Ahí parece. A ver, pasa una diapo, Walter. Ahí Ahí le está, ahí pasé. está. Ahí está. Ahí está perfecto. Ahí. Ahí sí. ¿Se ve grande la Ahora sí. imagen o se ve pequeña?
No, se ve pequeña, pero se ve toda la diapositiva. En toda la... Sí. Tendría que salir acá, la verdad Se ve que... bien ahí, se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Sí. Déjame ver si puedo... Yo tengo en modo de presentación. Déjame ver, tener un Se ve subtítulo. bien ahí, ¿Se ve bien? Walter. Bueno, ¿puedo Sí, seguir sí, ahí? sí. Bueno, yo estaba Sí. por acá contándole cómo nos demorábamos y las diferentes mortalidades que tenía el Argendian, que Bien. teníamos 10 veces más de mortalidad. Eh, lo que uno le quería transmitir es que si uno logra que el grupo que se presenta tarde vaya temprano, bajábamos 10 veces la mortalidad. Y que no hay drogas ni ningún método en la cardiología que disminuya 10 veces la mortalidad sin ningún costo. Si nosotros dijéramos que sabemos que más o menos los infartos en Argentina son 40.000, el 20% de la gente, aproximadamente entre el 15 y el 20%, concurre después de las 12 horas. O sea que en ese grupo, que son 8.000 personas, porque es el 20% de 40.000, si nosotros le bajamos el 10% absoluto, o sea, de 11 bajamos a 1%, son 800 vidas que se salvan por año. O sea que esto es el tomar conciencia de esto es una cosa muy, muy importante y que cada uno de nosotros tendremos que hacerlo diariamente. Siempre tuvimos el concepto de que solamente sucedía eso en el infarto con elevación del ST. Este es uno de los primeros trabajos, los autores dicen que ellos son los primeros que han hecho, el trabajo de ver si en los infartos sin elevación del ST, esto produce el mismo impacto. Corea, este es el registro de infarto de Corea. Sacaron todos los infartos con ST y dejaron los infartos sin ST. El 30% de los coreanos con infarto sin ST consultan después de un día de haber tenido el primer dolor. 30%. En general son más mujeres, añosas, con dolores no cardíacos, con disnea, diabéticos. Ellos, bueno, dicen no usar el servicio de emergencia porque aparentemente tienen un médico de cabecera y parece que cuando lo llamaban al médico de cabecera demoraba más en la consulta. ¿Qué es lo que se vio ahí? Me siguen con la diapo, ¿no? Doc, se lo sigue perfecto. Ah, bueno. Los que consultaron antes versus los que consultaron después, los que consultaron después tuvieron 70% más de mortalidad, muerte total. 60% más de muerte cardíaca y 50% más de infartos recurrentes. Solamente con el hecho de concurrir en las primeras 24 horas, ¿no? Entonces, es un poco, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante eso? Tomar conciencia. Tomar conciencia, primero nosotros, nuestros colegas, a los residentes y a los pacientes. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Lo que nosotros sugerimos es una charla de 1 a 2 minutos, en donde le explicamos al paciente cómo es un dolor precordial, por más que le haya venido a vernos por dislipemia o que nos haya venido por control de la presión, y le explicamos que si usted consulta con un dolor de pecho y tiene un infarto, si bien en la primera hora tiene 1% de mortalidad y si bien en la hora 12 tiene 11% de mortalidad, y que realmente le modifica la mortalidad y la calidad de vida posterior a haber tenido ese infarto. En Córdoba creamos en la Sociedad de Cardiología el Día del Dolor de Pecho. Ese día, que es el primer miércoles de diciembre, la primera vez que se festejó, por decirlo de alguna forma, fue el año pasado, que fue 1 de diciembre. Este año va a ser 7 de diciembre. Y lo más importante es que ese día se dé difusión, pero que nosotros hagamos la difusión, ¿no? Eso es el boletín donde salió el Día del Dolor de Pecho. Y donde hicimos una pequeña explicación para los médicos cuál era realmente el objetivo de eso. Si nosotros habláramos una vez por mes con 15 pacientes, cada uno de los cardiólogos de FAC, que somos cerca de 3.000, 2.860 y pico, me dijo Perna la semana pasada, y si hiciéramos eso una vez por mes, y cada una de esas personas hablara con su núcleo familiar, con 5 personas, llegaríamos a 2,7 millones de personas por año. No hay campaña publicitaria que sea más poderosa que esa, y aparte dicha por tu médico sentado al frente tuyo en el consultorio. Entonces yo los invito a que todos hagamos esto, y que esta medida, junto con saber qué drogas utilizamos, es tan o más efectiva que eso, es mucho más simple y la podemos hacer todos, y se la podemos hacer a todos nuestros pacientes.
Y somos un grupo que ve pacientes de alto riesgo, entonces esos tienen más posibilidades de infartarse, entonces seguramente que es una medida mucho más efectiva en nuestro grupo de pacientes. Esto es un gráfico en donde trata de mostrar todos los sectores que están en la unidad de dolor torácico y que intervienen. Nosotros le ponemos CAI porque los consultores de atención inmediata sería como la guardia. Y tenemos la unidad de cuidados respiratorios febriles porque tenemos una estructura diferente que atiende a la gente con fiebre desde la pandemia. El sector administrativo, los consultorios, cámara gamma, hemodinamia, eco, ergometría, imágenes, enfermería, laboratorio, terapia intensiva e internado. Son todos múltiples servicios que interactúan en forma permanente de diferentes especialidades en donde tenemos que hacer una resolución inmediata de un paciente y el error debe ser mínimo, porque yo no sé si ustedes tienen en cuenta que una unidad de dolor de pecho, ¿qué porcentaje nos permitimos que se vaya un infarto a la casa? Y la idea es que sea ninguno, ¿no? Que tenemos que tener una tasa de éxito en eso menor al 1%, o sea, una falla en menor al 1%. Entonces, para tener una tasa de éxito tan importante, tenemos que cuidar todos los detalles y todo eso tiene que estar aceitado, ¿no? También hay que tener un apoyo institucional. Nosotros tenemos un grupo que ve calidad y procesos. Procesos son todos los mecanismos por los cuales están interconectados todos los servicios y que permite llevar a cabo eso. Y la respuesta a qué conforma la unidad de dolor torácico es toda la institución, porque por ahí alguno puede tener la idea que es la guardia, y eso es una idea que no es correcta, porque si al paciente le duele el pecho a las 2 de la mañana en el internado, la que lo va a ir a ver primero es la enfermera. Y si la enfermera no tiene claro qué es una unidad de dolor de pecho y que ella tiene que decirle al médico que en menos de 10 minutos lo tiene que hacer un electro, entonces la unidad de pecho no está en el internado. Y hay un 6 o 7% de pacientes que tienen cuadros coronarios agudos durante la internación. Usted sabe que los pacientes durante la internación, los cuadros coronarios durante la internación tienen en pacientes internados por otra patología, tienen el doble de mortalidad porque en general no son diagnosticados precozmente. Entonces también participan los administrativos, los guardias, las secretarias, porque el paciente cuando llega al que le tiene que hablar es a la secretaria o al administrativo que le va a hacer un par de preguntas y sabe si tiene que ir al unidad de dolor de pecho o puede ir a la guardia en común. ¿Y cuál es nuestro temor? Esto es del 2018, en un hospital de Córdoba. Un paciente estuvo 5 horas esperando en la guardia en un hospital público y se murió y tenía un infarto. O sea, estuvo 5 horas esperando en la guardia y falleció porque nadie lo atendió, porque estaba la guardia sobresaturada. Entonces, acá sale que el médico tuvo que ir, el pobre jefe de guardia, que ni lo vio al paciente, tenía que enfrentar una situación de un juicio, ¿no? Un paciente de 79 años. El primer concepto, otro de los conceptos que quiero dejar muy claro, que el paciente con dolor precordial no puede esperar porque puede morir a causa de ello. Y yo le hago una pequeña referencia. ¿Usted creen que en ese hospital había un administrativo para que recete el paciente? Seguro que había. ¿Había algún médico que evaluara ese paciente? Sí. ¿Había un electrocardiógrafo para hacerlo? También. Y un médico que lo interpretara. Lo que no había era un proceso que hiciera que ese administrativo, médico y electrocardiógrafo estuvieran disponibles en forma privilegiada, primordial, ante un paciente que tuviera dolor de pecho. Y eso es una cosa que tenemos que tratar de lograr todos en nuestro centro. Así sea, en el momento que yo estoy de guardia, le digo al administrativo, mira, si viene alguien con dolor de pecho, me avisas rápido. Cada uno sabe con qué medios cuenta. Pero no nos tenemos que acostumbrar a que si no hay eso, lo dejemos y entonces el que viene con dolor de pecho espera 5 horas y le digo que me consta que pasan en los mejores hospitales gente con dolor de pecho 1 hora y media esperando, ¿no? Entonces, ese proceso es el que tenemos que lograr, que no es un proceso que sea simple de hacer. Cuando se comenzó esto en el 2016, que se empezó a hacer un análisis, porque nos pidieron, lo primero que nos pidieron es que hiciéramos una recolección de datos que no teníamos, como por ejemplo la puerta electro, la puerta troponina, que tuviéramos protocolo para todos
los tipos de anginas y subtipos de síndromes coronarios agudos, flujogramas, hacia dónde iban los pacientes. Y realmente eso fue todo un desafío porque lo que nos hizo ver era todas las cosas que nos faltaban y a veces uno pensaba de que era difícil de completar toda la situación, ¿no? Acá vinieron 2 auditores, tuvieron una semana acá en Argentina y estuvieron diciéndonos un poco todas nuestras situaciones que nos faltaban optimizar. ¿Me siguen con las diapositivas? ¿Se ven bien? Sí, Doc, se ve todo perfecto. Perfecto, Bueno, todo bien, lo Walter. primero que hicimos es que nos preguntaron cómo toman la hora. Y todos nos miramos como diciendo que es una pregunta realmente muy obvia. Y bueno, todos le contestamos mal, porque dijimos el reloj, la computadora. La hora se toma con el celular, en modo horario internacional, porque entonces si todos tenemos la hora así, todos tenemos la misma hora. Y cuando vos tenés que tener 10 minutos para hacer un electro y tenés que mostrar ese, y tenés que lograr el 90% de tus pacientes que estén dentro de esa normativa, todos tienen que tener la misma hora. Entonces nos llevó a hablarle todos los días al administrativo para decirle que él tiene que acordarse que la hora se ve en el celular. Eso parece una soncera, pero que toda la gente, los enfermeros, los administrativos, todo el mundo, la gente del laboratorio, porque la gente del laboratorio tiene una participación importante en el tiempo puerta troponina. Entonces se tuvieron que sincronizar todos los celulares para hacer eso. Se dispuso que en la guardia hubiera un médico que esté solamente para dolores de pecho, ¿cierto? En determinados horarios. Y un segundo médico, si llegara a ver, en realidad uno siempre tiene la idea de que los dolores de pecho son muchos, pero nosotros vemos 120, 130 dolores por mes, o sea que son 4 o 5 dolores por día, ¿no? Algunos de esos, por supuesto, son infarto, todo, pero tampoco son que uno vea 15 dolores de pecho por día. Se hizo una ficha con todos los datos de los pacientes, se hicieron reuniones para ver cómo se hacía esa ficha, qué poníamos, se hizo cartelería para que los pacientes decían dónde tengan que ir y también se hizo clases con los administrativos, con guardias, con todos que tuvieran el concepto de que el dolor de pecho tenía que ir a la guardia y que teníamos que acompañar al paciente hasta la guardia en el caso que un paciente perdido le pregunte al guardia o administrativo ¿dónde está la guardia? Porque me duele el pecho. Se habló con otros médicos, porque si usted está en un consultorio con un traumatólogo y le dice, mire, me duele el pecho, el traumatólogo tiene que saber que lo tiene que acompañar y decir, mire, acá está la guardia, hágase ver acá con la unidad de dolor de pecho, ¿no? Y controlar todas esas cosas. Hay un tótem a la entrada donde se sacan los turnos, y entonces ahí cuando ustedes ponen a sacar turno, salía directamente, si usted tiene dolor de pecho, diríjase inmediatamente a la guardia para que tratar de evitar que se pasaran. Con eso se hizo una ficha, que si bien es pequeña, con pocos datos, eran los datos mínimos, la menor cantidad de datos que podíamos presentar en el Colegio Americano, porque ustedes pueden presentar muchos datos, pero bueno, buscamos el molde de menor cantidad de datos, en donde estaba, acá son todos datos filiatorios, de edad, sexo, el tipo de riesgo de paciente, bajo riesgo, angina inestable, no STEMI, STEMI, el tipo de dolor de pecho, los datos del lugar derivante, qué se decidía en la sala de emergencias y utilizamos el hard score, le voy a explicar un poquito por qué preferimos ese, y en el caso de que nosotros lo lleváramos a observación al paciente, que la mayoría de los pacientes los llevamos, hasta que recibíamos la troponina o hacíamos un segundo electro. En el caso que fuera un STEMI, los tiempos del STEMI, la punción de la arteria, tiempo de canalización, de recanalización, algunas troponinas, algunos electros también para anotar ahí, la angioplastia que se hizo, a dónde fueron los pacientes y el alta médica. También una guía para el manejo donde estaban todas las definiciones, los flujogramas, y con un QR ustedes podían copiar esa guía que está en varios lugares de la institución y ustedes copian y entonces ya adquieren la guía para tenerla. Se hizo también un análisis de los horarios de la cantidad de gente que había y en base a eso se hacía la distribución de médicos, viendo que entre las 19 y las 21 horas era el momento que teníamos mayor cantidad de consultas versus los otros horarios que bajaba claramente durante la noche, ¿no? Después se hicieron, primero fuimos cambiando, pero este es el cuestionario que tenía el administrativo para preguntarle a la gente si tenía dolor de pecho, presión, palpitaciones, falta de aire o dolor en la boca del estómago. Si cualquiera de esas cosas era así, el paciente es derivado de la unidad de dolor de pecho.
Entonces, porque al principio era solamente si había dolor de pecho, nos pasó que varios pacientes llegaban y decían, no, bueno, no me duele el pecho, pero me duele el estómago. Así también hubo algunos pechos, gente que cuando se dio cuenta de que si vos decías que tenía dolor de pecho, te hacían pasar inmediatamente. Algunas abuelitas decían que tenían dolor de pecho y cuando entraban decían, sí, tengo un poquito de pecho, lo que pasa es que, pero más le consulto porque qué sé yo, me duelen las piernas. Entonces sabían que así pasaban más rápido. Al principio hicieron trampa algunos, ¿no? Esta es toda la cartelería que se hizo para que en todos lados esté, si usted tiene dolor de pecho, consulta a la guardia médica. Esto es el tótem que estaba a la entrada de la institución, en donde sale el cartel, diríjase a la guardia en forma inmediata, en el laboratorio, en las salas de espera, siempre acá están en la puerta de la institución, acá te reciben las secretarias o el secretario, y ahí dice si tiene dolor de pecho, anúnciese que pasa directamente. Esas cosas ayudan, porque parece que no, pero siempre hay alguno que viene medio desubicado y que si uno no lo orienta un poquito, demora. Sobre todo si usted tiene que lograr que todos los pacientes tengan una determinada, logren una determinada conducta, hay que pensar en las conductas extremas de algunos pacientes. Esto es el registro de todos los pacientes, 8.200 pacientes de 2016 hasta ahora, número de pacientes. Esta línea negra que está acá a la mano izquierda son los minutos del puerta electro, esta es la mediana, y estos son los porcentajes, esta línea es el 90%, siempre hay que estar por encima de esa línea o intentar estarlo. Este es el puerta troponina, que también siempre esos han sido los porcentajes de pacientes que son puerta electro en menos de 10 minutos, puerta troponina en menos de 60 minutos. Nosotros tenemos un tiempo de realización de la troponina entre 20 minutos más o menos, 25, pero el tiempo promedio, la mediana, es entre 40 y 38 minutos, porque en realidad es desde que le sacan sangre hasta que le informan al médico. Ese es el tiempo que se toma. Estas son comparaciones de casos del año anterior con este año. Este es el puerta electro de este año, que el mes pasado tuvimos ahí en el 89 en el límite, y esta es la mediana. Y bueno, y vamos a hablar dos o tres tips que queremos hablar del electrocardiograma. Lo primero, que el electro tiene que hacerse en menos de 10 minutos, que puede sonar muy simple, muy fácil, pero no es siempre fácil de lograrlo en todas las instituciones. Segundo, que el electro más peligroso quizás en la unidad de dolor precordial es el electrocardiograma normal, porque eso nos hace pensar que el paciente no tiene nada, o algún médico con menos experiencia puede pensar eso, y en realidad el 30% de los pacientes de síndrome coronario sin elevación del CT tienen electrocardiograma normal. En el estudio TIMI compararon alteraciones inespecíficas versus electrocardiograma normal, tenían más mortalidad los pacientes con electrocardiograma normal. Entonces el electrocardiograma normal no nos tiene que dejar tranquilo del todo ante otras circunstancias u otras características de los pacientes, ¿no? Eso es un dato muy importante, sobre todo para la gente más joven. La otra situación es que deben registrarse derivaciones adicionales, como hicieron muy bien en este paciente, sobre todo buscando situaciones con la arteria circunfleja, en derivaciones B7, B8 y B3 y B4R en pacientes que tengan sospecha de infarto de ventrículo derecho, como puede ser un paciente que tiene un infarto inferior. Acuérdense que ese paciente, si le dan vasodilatadores, probablemente que le haga una hipotensión y ante una arteria que está subtotal se termine de obstruir. Esto es muy importante recordar, que no tenemos que tener, no quiero decir pereza, pero de hacer el electro ante pacientes que tengan síntomas no tan claros. Acuérdense que los abuelitos, los octogenarios, tienen hasta un 10-15% de pacientes que no tienen dolor de pecho o tienen dolores atípicos. Los diabéticos, las mujeres, son grupos de riesgo de no tener dolor de pecho típico. Entonces el paciente que por ahí tiene falta de aire, le tenemos que hacer un electro. El paciente que tiene un dolor, quizás que este es lo más peligroso de todos, el dolor epigástrico, que así se decidió que lo preguntáramos para que fuera bien fácil de entender. Se ven siempre pacientes que andan deambulando por gastroenterólogos con dolores en la boca del estómago y que realmente tienen un infarto de cara inferior, y fue porque ninguno de los médicos que lo vio antes hizo un electrocardiograma porque pensó que el dolor en el epigastrio no era de ese origen. Este es un electro, paciente de 57 años que vino con angina de pecho y disnea,
con troponinas elevadas, que tenía, sí, ahí me dice Pablo Pérez, levantó la mano. ¿Querían preguntar algo? Buenas noches, doctor. Disculpe la interrupción. No, para nada. Yo soy el doctor Pérez Olivella, soy el actual presidente de la sociedad. Presidente, sí, yo escuché cuando te Y en presentaron. este Sí, mismo un momento gusto. me estoy dirigiendo al Hospital San Bernardo a atender un infarto. Soy hemodinamista, de un Ah, sí, paciente de sí, sí. 35 años. Y quería, antes de ausentarme, felicitarlo y agradecerle la participación y hacer un pequeño comentario, chimento, que sucedió esta semana. Sí, A propósito de lo que usted comentó al principio, tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados para adherir a la provincia de Salta a la Ley Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares Crónicas no transmisibles, que ya tiene media sanción. Y uno de los tópicos que más preocupaba era cómo transmitir a la población estos pequeños aprendizajes de cuándo acudir al médico y bajo qué campaña. Y una de las propuestas era la educación en el nivel inicial de los chicos en la escuela. No sé qué opinión le merece esta. a mí me parece excelente, porque quizás que no haya más fuerza poderosa en todas las familias que los chicos, los hijos nuestros diciéndonos no crucen el semáforo en rojo, respetar las señales, reciclar. Y bueno, creo que sí, me parece excelente la idea, me parece excelente. Aparte es una cosa masiva. Y mientras más masivo sea esto y los chicos se eduquen, que si te duele el pecho tenés que ir, a mí me parece excelente. Yo te agradezco tus palabras y te agradezco que, pues, al nombre del paciente que vas a salvar también, Sí. pero yo digo que nosotros, aparte de los chicos, que me parece excelente, nosotros tenemos la chance de hablar con nuestros pacientes. Yo no digo que lo hagamos todos los días, una vez al mes. Y eso baja la mortalidad y vos lo debes sufrir porque vos podés hacer la mejor angioplastía y la haces a la hora 13 y el ventrículo va a quedar. Yo en una charla que di específicamente de esto, conté un paciente nuestro que quedó con fracción de eyección del 20%, un tipo exitoso en toda su vida comercial, empresarial, que ha quedado lisiado porque consultó a la hora 13 y quedó, tiene un desfibrilador, ahora es una persona que quedó destruida su vida y solamente porque tomó un antiinflamatorio, pensó que era un dolor osteomuscular y no sabía que si, yo digo, si alguien le hubiera explicado, si te duele el pecho, y eso no hace falta hacer nada, cuando hacemos la revista de Sara, nosotros a los coronarios le decimos, mire, si a usted le duele el pecho, tiene que consultar la próxima vez, y hay muchos que ya son reincidentes, ¿no? Porque la restenosis, el segundo infarto, entonces no es solamente, y después los pacientes de más alto riesgo. Yo me parece bárbaro, todas las medidas de prevención son así, yo creo que en la FAC en los próximos años se vienen muchos procesos y programas en donde se va a atender a la educación y yo creo que bueno, los próximos presidentes están muy de FAC, están muy dirigidos hacia eso, lo cual me parece excelente, así que yo te felicito por eso que están haciendo ahí y todo lo que hagamos para que la gente consulte antes me parece bueno y me parece excelente. Bueno, te agradezco. Lo Pablito, único que volá al sí, hospital. perdón. Sí, ya estoy llegando, estoy acá por la avenida. Bueno, Gracias. retomamos con Walter. Un abrazo. Chao, chao. Chao, hasta luego, un Chao. gusto. Bueno, le decía Seguimos que Walter, con el sí, Electro. sí, con este paciente tenía troponinas elevadas, tenía un antecedente de una TBP previa y un TEPA previo, que lo había tenido en contexto de jugar al fútbol, se golpeó la pierna y de ahí quedó con esta trombosis venosa a los días. Y llega con este electro. Entonces, bueno, primero que hicimos fue un cateterismo. Y vimos que las coronarias no tenían muchas lesiones, que eran cosas leves, y nos llegaron los dímeros D muy elevados. Entonces ahí se hizo un cateterismo pulmonar y tenía una trombosis pulmonar importante que con el centello BQ le pudimos cuantificar en un 39% de embolia de pulmón. Bueno, se le hicieron trombolíticos, se aspiró un poco de coágulo, pero también les quería transmitir que no solamente cambia el electro y produce dolor de pecho, los síndromes coronarios agudos, sino también una embolia de pulmón también lo puede hacer.
Este es otro desafío que debemos tener, un paciente de 62 años con angina de pecho que tiene un bloqueo de rama izquierda. Y entonces llega así, y entonces uno se pregunta, ¿espero las troponinas? ¿Activo inmediatamente hemodinamia? ¿Qué es lo que vemos de anormal en este electro? Y ustedes ven que siempre en un bloqueo de rama izquierda, la polaridad importante del complejo QRS tiene el ST con la polaridad opuesta, y acá hay concordancia del ST en D1, concordancia del ST en ABL, concordancia en B5, y un infradesnivel también con concordancia de la polaridad en D3, en D2 y en ABF, como si hubiera todo un compromiso inferolateral. Este paciente tenía una coronaria derecha inmensa con obstrucción, pero no es fácil tomar decisiones de estos pacientes, pero si uno no estuviera ante la posibilidad de hacer una angioplastia, hacer un trombolítico sería una medida adecuada. Acá les recuerdo cómo eran algunos de los criterios de Garbosa: concordancia del ST, infradesnivel en B1 y B3, y un ST supradesnivelado en B1 mayor de 5 milímetros. Un poco de el puerta troponina, un poco lo que le había mostrado. Estos son cifras anuales, que tampoco los quiero adaptar con esto. La troponina es una piedra fundamental. Tengo 1000 cosas que podríamos hablar de la troponina. Es tan sensible que uno lo ha vivido en el consultorio. En lo habitual uno la usa como un predictor. Yo creo que todo paciente debería tener su troponina habitual después que supera los 50 años. En cualquier chequeo cardiovascular tendríamos que tener una troponina, entonces sabemos cuál es su troponina basal. Cuando nos acostumbramos a pedir troponinas basales, vemos que hay algunos casos que son llamativos. Yo tengo casos de gente que estaba preparándose para una maratón, y que entonces dentro de todo el esquema que le hacemos de chequeo, maratón de 42 kilómetros, gente de 47 años, sano, le hacemos una troponina. Yo uso troponina T, que eso les quería preguntar cuál es el valor normal de la I de ustedes, pero en la T es 14, y este paciente tenía 28. Entonces, bueno, uno se preocupó hasta que, se lo hago breve, le dije que no, se entrenaba 20-25 kilómetros por día de trote. Entonces le dije que no haga ejercicio durante 3 días, y vino 16. Entonces le dije, mira, hace un esfuerzo y no haga 5 o 6 días. Y cuando dejó de hacer esfuerzo una semana, la troponina le vino de 8. O sea que realmente en determinados pacientes el esfuerzo físico intenso le moviliza la troponina, es una cosa que está estudiada. La troponina es un parámetro de riesgo cardiovascular, a tal extremo que vascular. También anticipa, cuando ustedes ven una población y le piden una troponina basal, siendo la troponina T menos de 14 normal, la gente que tiene menos de 5 de troponina basal tiene una evolución cardiovascular a los 10 años muy diferente que los que tienen entre 10 y 14. No solamente de infarto, sino de accidente cerebrovascular. O sea que realmente la troponina es algo muy, muy exacto y muy predictor. Pero tampoco tiene que ser nuestro Dios. Nosotros tenemos que usarla como un parámetro más. Recuerden que los que toman biotina, que muchas veces hay gente que toma complejos vitamínicos, pueden darle falsa negativa a la troponina. La hiperbilirrubinemia le puede dar falsa negativa a la troponina, el factor reumatoideo le puede dar falso positivo, y la hemólisis puede dar cualquiera de ambas situaciones. Este es uno de los informes que nos dan diariamente. En este mes, esto es de hoy, 95 pacientes llevamos este mes hasta hoy. Vamos mal en el puerta electro porque entraron como 3 o 4 pacientes que habían tenido puerta prolongado, que habrá que ver qué es. Yo lo que les quería mostrar sobre todo es este dato: cuántos de los pacientes que nosotros vemos se internan. Y estos son todos los que se han visto en el hospital, en la unidad de dolor de pecho. El 19% de los pacientes se internan. 29% se van de alta inmediatamente, apenas los ven, porque tienen una troponina muy baja, ya con tiempo de ventana, y hay como un 50% que son pacientes que van a observación y que requieren o de una segunda troponina, de un segundo electro, o de algún estudio posterior, y en general no es grande el porcentaje de gente que le hace el estudio en el día, y este es un porcentaje de gente que a veces por determinadas circunstancias pide la alta voluntaria. ¿Cómo es la presentación clínica? En general, los grupos etarios están divididos como en 3 tercios. Hasta los 50 años es el grupo mayor, casi el 40%, entre los 50 y los 65, 34%, y más de 65, el 28%,
con un 6% de gente octogenaria, ¿no? Los síntomas, el 96% siempre es el dolor de pecho, pero vean, dolor de brazo 11%, palpitaciones 13%, epigastralgia y dolor abdominal 10% y disnea 8%. Recordemos, epigastralgia, el dolor abdominal, disnea 8%, que nos pueden hacer equivocar alguna vez y el que pobre paga la circunstancia es el paciente. El grupo de pacientes más o menos, sobre 8.000 pacientes, 60% son de bajo riesgo, que en general son pacientes con angina inestable con un HAR menos de 3, 17% son los pacientes que tienen inestable, 16 non-STEMI y 4% los pacientes con STEMI. Esto es los tiempos transcurridos según lo que tenemos que ver es que globalmente el 20% de los pacientes que van a unidad de dolor de pecho consultan después de un día que han tenido el dolor de pecho, lo cual es toda una situación a trabajar, ¿no? Y esto es si realmente cambiaba cómo consulta la gente si ustedes tienen dolor de pecho y son un paciente que terminó siendo clasificado como de bajo riesgo, o si son un paciente con angina inestable e IAM sin ST, o si tienen un IAM con ST. Y entonces lo que mostró ahí fue que los pacientes que son de bajo riesgo, solamente el 27% consultan las 3 primeras horas. Pero si ustedes son un paciente con angina inestable e IAM, ese porcentaje se va al 38%. Pero usted tiene un IAM con ST, el 50% concurre en las primeras 3 horas. En los pacientes de bajo riesgo, 1 de cada 5, o sea, 22% consulta después de un día. En los angina IAM sin ST, el 30% más de 12 horas. Y en los con ST, el 11% más de 24 horas. Piensen que este grupo tiene una muy mala evolución. Es apto que hayan tenido algún grado de circulación colateral, o hayan hecho un infarto sobre otro infarto, entonces no hayan agregado mucha necrosis, pero este es un grupo de muy mala evolución y en el cual la educación les hubiera salvado la vida. Esta es la cantidad de gente que no tiene dolor de pecho, 18% globalmente, 21% en los de bajo riesgo, pero si ven infartos, solamente el 10% no tiene dolor de pecho, pero tenemos que saber que hay un grupo de pacientes que consulta a la guardia, que no tiene dolor de pecho y que puede tener un infarto. ¿Por dónde entran los pacientes? Este es un dato también muy importante. Son solamente STEMI y no STEMI, o sea, infarto con y sin ST. El 65% entra en la guardia, entonces nosotros tenemos que saber, para priorizar nuestra atención en el puerta de electro, porque por acá vamos a hacer todos los diagnósticos. Pero aquí hay 2 o 3 datos muy importantes. 12% por servicio de emergencia, 11% en pacientes que están internados sin un síndrome coronario como diagnóstico inicial. Entonces esos pacientes, si no tenemos aceitado enfermería y todos los médicos, consultores que estén atentos a esto, el infarto no se diagnostica, ¿no? 4% son pacientes derivados, pero los 2 conceptos que uno quería decir es que en bueno, cada uno tiene que saber en su institución, pero bueno, en nuestra, 2 de cada 3 infartos entra caminando por la guardia. Entonces la guardia tiene que tener muy aceitado los mecanismos de control. 12% que vienen por servicio de emergencia, que vos ya por ahí podés saber porque te han avisado y podés saber el electro y estarlo esperando para hacer un puerta-balón más corto, en el caso que sea IAM con ST. Y hay un grupo de pacientes que los tenés internados y que van a hacer la complicación. El score que utilizamos es el HAR score. Lo bueno que tiene el HAR, en realidad usamos todos los scores, pero en la guardia solamente el HAR score. ¿Qué tiene de característica? Bueno, esto que es el único que es hecho específicamente para la unidad de dolor de pecho, porque tiene la característica del dolor de pecho, es el más clínico, porque te dice si es altamente sospechoso, moderadamente sospechoso o levemente sospechoso. En general el score menos de 3 de bajo riesgo, intermedio de 4 a 6 y mayor riesgo más de 7. Este es un estudio que comparó los distintos scores, el Pursuit, el TIMI, el GRACE, el FREEZE y el HART, y la predicción fue mayor en el HART. Hoy por hoy está el HART y el HART modificado, son como los mejores scores para dolor de pecho en la guardia. Vieron que cuando ahora en las líneas guías hay como colores, ¿no? Para las indicaciones clase 1, que son las cosas que hay que hacer, es el verde y el amarillo para las cosas clase 2 y el rojo para clase 3, que son las que no hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer de los scores? Los scores son útiles,
los deberíamos utilizar en general siempre uno para tenerlo familiarizado y que eso sea estandarizado por todos para que todos nos manejemos de la misma forma. Eso uniformiza la evaluación, hay menos variabilidad y eso es lo que da calidad. Cuando tenés menos variabilidad, vos atendés igual a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 8 de la noche, eso es menos variabilidad y mejor calidad. Y nos obliga a tener en cuenta algunas variables para que no nos olvidemos de pensar o preguntar algunas cosas. El hard score incluye la presunción clínica, que es lo que le vemos bueno. ¿Qué no tenemos que hacer en los scores? No deben anular nuestra capacidad de razonar. Y nosotros tenemos la libertad para obviarlos cuando nuestro criterio sea diferente. Nosotros estamos por encima del protocolo y del score si nos sentamos a pensar y evaluar la situación. No tenemos que ser nosotros dentro del score, sino nosotros por fuera del score y del protocolo, siempre pensando en el paciente. Quizás un dolor típico, yo siempre le digo lo siguiente, el dolor típico está fuera de todo. O sea, el dolor típico hay que seguirlo estudiando, así tenga electro normal, así tenga troponina de -3, hay que seguirlo estudiando, porque uno puede tener una troponina normal y tener una lesión coronaria severa y no tener daño miocárdico. Entonces, el dolor típico te diría que es muy importante. Entonces, la aparición de un dolor o después de un estudio que aparezca dolor es la causa más importante para obviar el protocolo y seguir estudiando al paciente. Estos son algunos algoritmos que tenemos. Este es el algoritmo de bajo riesgo, en cuanto a hacer el electro, en ver el hard score y ver si hacemos pruebas de estudio, donde están todas las opciones de cada grupo, según el hard score que tenga y según que haya encontrado el médico que lo vio con la prueba de estrés. Si el paciente se va de alto, se sigue estudiando. Este es el score de IAM sin elevación del ST o angina inestable, y también está incluido acá el paciente que tiene STEM. Esto, bueno, es un gráfico un poco es como mostrar todo el sacrificio a través del 2016 a esta fecha del 24 de julio, de todos los pacientes y todos los registros que se van haciendo y que están. Esto es pacientes, esto es puerta electro, esto es puerta troponina y esto es puerta balón. Cuando hemos tenido la pandemia, nos ha tocado ver muchas tomografías. Tomografías pedidas para ver el pulmón, no para ver el corazón. Lo que yo les sugiero es que aprendan a ver las calcificaciones coronarias en tomografías que no son para score cálcico y que no son tomografías para ver coronarias, que son sin contraste, pero son muy fácilmente detectables. Esta es una historia de un paciente. Vean acá, este es el tronco descendente anterior, un diagonal. Esta es la arteria coronaria derecha y esta es la arteria circunfleja cuando da la vuelta. Claramente se ve el calcio. Este es un caso muy interesante porque este es un paciente, un amigo mío de 58 años que vino con una arritmia ventricular en un Holter. Entonces se le pidió una cámara gamma. La cámara gamma fue con arritmia ventricular pero sin isquemia. Y entonces, ante esa arritmia que tenemos que investigar, tenía un hermano con bypass aortocoronario, le pedimos una tomografía sin contraste y vimos todo este calcio. Ante esta presencia tan importante de calcio, le pedimos una tomografía con contraste, una multicorte con contraste, donde tenía lesión de 3 vasos, se le hizo un cine, tenía lesión de 3 vasos severa y terminó con un bypass aortocoronario. Pero esto lo podíamos detectar con una simple tomografía, o sea, no hace falta tener un dispositivo de score cálcico para ver el calcio en las coronarias. Y recuerden que una cámara gamma normal, lo único que nos dice, o un ecocardiograma normal, es que no hay una lesión severa que produzca alteración de la motilidad o de la isquemia. Pero vos podés tener los 3 vasos 50% y decís, tiene una cámara gamma normal, vaya señor que usted está bárbaro. Y no está bárbaro porque puede estar con lesiones del 50%. Entonces, si usted encuentra un calcio importante en las arterias coronarias, lo que hay que hacer es antiagregarlo y ponerle estatinas. Y él tiene que saber que es un paciente coronario, porque esos son placas de colesterol que no serán severas. Y si hay mucho calcio, yo creo que hay que hacer un estudio mínimamente de tomografía multicorte con contraste para aseverar la severidad de eso, no, o directamente un cateterismo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que le decía. Nosotros hicimos un estudio en todos los pacientes de COVID para que se presentó en un congreso en el ACC de Latinoamérica,
en donde se mostraba la incidencia de calcio en las coronarias en los pacientes con COVID. Estos son mensajes para llevar a casa de las líneas guías, que se los voy a decir muy superficialmente. Las líneas guías de dolor de pecho salieron el año pasado, un poco recalcando la clínica del dolor de pecho, que se resalta la necesidad y la utilización de las troponinas de alta sensibilidad, que hay que buscar la atención temprana, esto es lo que hemos hablado recién de disminución del tiempo, dolor, primer contacto médico, tener algoritmos para la toma de decisiones, no hacer pruebas necesarias de forma rutinaria. Yo creo que nosotros, cuando ustedes tienen que llegar a un paciente, darlo de alta con una alta certeza de que esto no hay problema, de que ese paciente no tiene un infarto, no tenemos que escatimar, sobre todo si el paciente tuvo un dolor de pecho típico. Los síntomas acompañantes que son importantes, identificar los pacientes que se benefician de mayores pruebas, no quieren que digamos dolor atípico. Es cierto que cuando uno dice atípico es como que le baja la importancia al dolor, sugieren que digamos dolor no cardíaco y hacer algoritmos de estudio y protocolos. Para terminar, 2 o 3 tips. El electrocardiograma normal no garantiza que el paciente no tenga nada. Eso es un concepto muy importante. La troponina normal no significa que el paciente no pueda tener una enfermedad coronaria severa. Otro concepto también importante, no seamos hijos de la troponina. La troponina tiene su importancia, pero nosotros estamos por encima de la troponina y vemos los antecedentes clínicos, el tipo de dolor que tuvo, el electro, el resto del laboratorio, una serie de circunstancias que están por encima de la troponina. Los pacientes jóvenes pueden tener enfermedad coronaria. Acuérdense, las dislipemias hereditarias. Las dislipemias hereditarias son 1 por millón, las que son homocigotas y producen enfermedad coronaria antes de los 30 años, 1 por millón de habitantes. Entonces Córdoba, que tiene 3 millones de habitantes, tendría que tener 3 dislipemias hereditarias de esta homocigota por año. Entonces en algún momento nos puede llegar un paciente joven con dolor de pecho, no porque sea joven pensemos que no puede tener un infarto. Están la miocardiopatía hipertrófica como también origen del dolor y el nacimiento anómalo de las coronarias, que también lo pueden seguir por las tomografías si se acostumbran a ver tomografías. El dolor epigástrico en un médico que no piensa en enfermedad coronaria puede ser una asociación muy grave para el paciente y para el médico también si el paciente no anda bien. La embolia de pulmón también causa dolor de pecho y disnea, a veces con troponinas normales o anormales. No nos tenemos que volver solamente cardiólogos. El dolor de pecho puede estar a través de un neumotórax en un paciente joven que hizo un esfuerzo, sobre todo si es delgado. Y el dolor dorsal, siempre pensemos en disección aórtica. Yo le diría, nos ayudemos con los dímeros D. Los dímeros D son realmente una ayuda muy importante en la decisión de conducta en la urgencia. En la hora COVID vimos las TAC, aprendamos a identificar el calcio coronario en las tomografías, eso es realmente muy simple, vayan con el tomografista del hospital y que les explique, ya van a ver que es muy simple. El cuadro coronario es un cuadro dinámico, entonces no son infrecuentes que el paciente llegue con un IAM sin ST y a que a las 2 horas se vuelvan con ST. Entonces hay que repetir el electrocardiograma y ver y saber que son cuadros dinámicos, que cambian. No confiemos ciegamente en lo que interrogó otro médico. Eso no es que desconfiemos, pero si no directamente porque otro médico diga, no, un dolor atípico, listo, no. Vamos, lo preguntamos nosotros y hacemos todo el correcto interrogatorio, sobre todo si el cuadro no es claro, ¿no? Un dolor típico debe tener un estudio que lo confirme más allá de las troponinas y el electrocardiograma. El dolor típico va por encima, en mi humilde opinión, por encima de todas las cosas. Las troponinas en todos los protocolos rápidos en general tienen que tener una ventana de 3 horas, desde que comenzó el dolor hasta la troponina. Nosotros creemos que eso es la mejor medida. Las troponinas se alteran en los pacientes con disfunción renal. Acuérdense, los añosos, las disfunciones renales, tienen troponinas elevadas. La miocardiopatía dilatada tiene troponinas elevadas. Y hay gente que permanece con troponinas elevadas, por lo cual no es malo tener como costumbre que en la consulta diaria sus pacientes, ustedes sepan qué troponina basal tiene. Entonces, cuando viene la guardia,
saben si esa troponina es la que tiene siempre o es una troponina anormal. Los dímeros D son muy útiles, pero recuerden también que son muy poco específicos, porque un golpe y un hematoma los elevan de forma importante. Nunca nos olvidemos de ver el hematocrito de hemoglobina, parece una soncera, pero yo he estado en reuniones científicas donde se han presentado casos con trombolíticos, en donde después se mueren de la hemorragia digestiva y habían entrado con una hemoglobina normal, un paciente de 40 años. Entonces, no nos olvidemos de ver eso, ¿no? Y también una cosa que no viene directamente de la parte científica, pero no nos olvidemos de informar adecuadamente a la familia previamente, durante y después del procedimiento del riesgo y la conveniencia del mismo, porque eso le va a evitar problemas en el futuro. El trabajo en equipo, la mejora constante, obtener métricas y no solamente obtener métricas, sino hay que ver las métricas para mejorar y ver en qué se puede mejorar. Este es un pequeño homenaje. Esto fue una de las veces que acreditamos, esto fue cuando acreditamos insuficiencia cardíaca, a nuestro profe querido, que ya no está, el doctor Ser. Muchas gracias. Bueno, Walter, te felicito y te agradezco por tu presentación. La verdad que fue muy buena. Creo que nos enseñaste mucho. Uno cuando te escucha entiende que en esto no se trata de un espacio físico, sino se trata de educar no solamente a la población, educar a la institución, desde el guardia de seguridad, el administrativo, los médicos, enfermeros, etcétera. Y la verdad que deberíamos imitar mucho en muchos centros este trabajo porque me parece muy, pero muy importante. Bueno, mira, quería que finalicemos con este caso clínico que presentó el doctor Gustavo Paz, conocer tu opinión. Me gustaría que interactuemos con el panel de expertos. Así como Pablo fue a tratar el infarto, ahí en la guardia está la doctora Emilia Aramburu, que también está con el infarto, así que no está con nosotros. Bueno. Pero está la doctora Natalia Zoraire y el doctor Jerónimo Heredia, para que aprovechen estos minutos que nos quedan para finalizar. Yo digo que pueden opinar, que opinen ellos, ¿qué les parece? Yo les colaboro en lo que sea, pero me parece que está bueno ya que son los panelistas Bueno, que nos Natalia, digan cuál es la opinión. Bueno, esta vez el infarto no se lo mandé yo a la doctora Aramburu. Bueno, yo que vivo en el interior de la provincia de Salta, la verdad que para mí ver todo esto es como que me hace sentir a años luz de todo lo que es la realidad en cuanto a la parte cardiológica, ¿no? Así todo, tengo que decir que, bueno, desde hace 16 años que estoy en el interior de la provincia, donde solamente contamos con un electrocardiógrafo para hacer los diagnósticos de los pacientes, hasta inclusive el dolor de pecho no cardíaco, para hacer su diagnóstico diferencial. Lo positivo de todo esto es que durante estos 16 años logré reeducar a mis colegas que hacen toda la parte clínica y que en definitiva son los que reciben al paciente con dolor de pecho, para que entiendan en qué momento el dolor de pecho es una urgencia médica, en qué momento deben comunicarse conmigo, porque bueno, también soy la única cardióloga en todo el departamento de ANTA. Entonces, ¿en qué momento deben comunicarse conmigo para, de esa manera, o me lo mandan al paciente a mí para que yo lo evalúe, o directamente es derivado a un centro de mayor complejidad, como sería el Hospital San Bernardo? A mí me ha pasado, sin ir más lejos, ayer tuve un caso de un paciente de 45 años que había consultado en una localidad próxima por dolor de pecho, un dolor que la verdad que no era un dolor muy llamativo, solamente le dolía, sí, el precordio izquierdo y fundamentalmente el dorso, y cuando estaba acostado le dolía más. Eso no fue acompañado de ningún otro síntoma, y el electrocardiograma no decía demasiado, era prácticamente un electro normal. Uno, si por ahí lo miraba detalladamente, podía ver que en la cara inferior sí tenía un leve infradesnivel del ST.
que le habían puesto nitroglicerina y resulta que no, eso no había mejorado el dolor. Entonces me comuniqué con el doctor Sechi y se lo mando al paciente para que lo evalúen bien en el hospital. Y hoy me entero que el paciente había tenido troponina elevada, que no sé cuál es el valor, pero le habían encontrado una troponina ahí de aproximadamente 500 y algo, y hoy día iba a cateterismo cardíaco. Esa es la realidad con la que nosotros nos encontramos. Acá unidad de dolor no tenemos, así que toda la mayor complejidad, evaluando el electrocardiograma, inmediatamente se deriva al Hospital San Bernardo. ¿Puedo hacer un comentario, Natalia? Sí. Yo lo que te digo es que cuando vos vas y nosotros nos comparamos quizás con algún hospital de Estados Unidos, nos sentimos así también. Yo lo que te quiero transmitir, porque la idea de esto no es desalentar, sino exactamente lo contrario, es que cada uno, muchas veces no es cuestión de dinero esto, porque eso que yo te contaba del hospital ese que sucedió, que el paciente se murió esperando, era falta de organización. Entonces, si vos tenés un electrocardiograma, vos con tu experiencia, yo creo que entre la clínica y el electrocardiograma vas a poder solucionar mucho y tratar de decir, bueno, mira, hay unos troponinas que son, eh, que podés hacer el test, Pocket, el pocket. ese pocket, que no son tan caras y que si vos te pones con los médicos, quizás que lo puedas utilizar y entonces para casos determinados le haces el electro, le haces la troponina y lo soluciona. Lo que uno te quiere transmitir es que todo se puede mejorar. Yo creo que lo que le pasa a nuestro país es un poco eso. Vos tenés que decir, mi metro cuadrado, yo lo mejoro. Y entonces nosotros tenemos muchos déficits de miles de cosas, pero lo que no podemos hacer es que cuando nos juntamos por esto, nos acercamos más a la gente de laboratorio, nos acercamos más a la gente de esta gente que hace calidad y todo lo demás, que tienen que hacer mil cosas, porque hoy no dan los presupuestos para que tengas a alguien solamente para calidad, pero el tema es tener la voluntad de querer mejorar. Ahí lo que yo te quiero transmitir. Entonces vos me decís, bueno, mira, yo, si querés, te conecto con un doctor que ve estos pockets, no sé yo, que Hugo Ramos, que él sabe bien, y yo te ayudo, te veo cómo te puedo organizar eso. Pero lo que tenemos que intentar hacer es que vos, justamente esta charla, o mi humilde opinión, es para que vos te sientas bien, no para que te sientas mal. Porque justamente vos tenés 10 veces más desafío que nosotros, que tenemos la troponina, que tenemos el cateterismo a los 2 minutos. Vos, es mucho más difícil lo que haces vos que lo que hago yo. Lo mío es mucho más fácil. Pero lo que no tenés que hacer vos es desalentarte por eso, porque primero de ya, lo que te haga falta de que uno te pueda colaborar, te colabora. Sé que la FAC con el paso, en los próximos años va a tratar de hacer programas de ayuda al médico por ahí que está un poco más alejado. Pero ahora, con el electro, y si vos me pasas después, el Ale tiene mi mail, mi teléfono, yo te conecto con un médico para ver si te podemos conseguir los poques de eso, o cómo podés hacer que los cobres. Hay gente que lo va a poder hacer, pero el tema es que vos suba un escaloncito lo que tenés. Che, bueno, a ver, me voy a poner este año en tener alguna troponina. Está bien, no se lo podrá hacer a todos, no podrá, pero va a poder a un grupo hacerle eso. Entonces yo creo que el mensaje es, nosotros todos podemos mejorar algo. Así es. Sí. Jerónimo, si estás por ahí, me gustaría que con Walter cerremos el Ateneo tratando de ver cómo avanzamos con el caso clínico, así terminamos, si les parece. Jero, ¿estás ahí? Estás muteado. Bien. Bueno, si no, ¿te parece, Walter? Sí, ¿Qué sí. harías con este Mira, caso? no, mira, es un paciente de 74 años, tabaquista, bueno, ex tabaquista, hipertenso, diabético, con un dolor típico, o sea que tiene la posibilidad que un paciente más de 65 años con factores de riesgo y un dolor típico tenga una enfermedad, que el dolor sea anginoso, es más del 90%. O sea que es un paciente que no sé cuál es el valor de troponina normal, pero no me hace falta la troponina para decir que hay que hacerle un cateterismo. Por la predicción
de cuál es la posibilidad que un paciente más de 65 años con múltiples factores de riesgo y angina típica tenga enfermedad coronaria es más del 90%. Aparte, yo le notaba una diferencia en el electrocardiograma, realmente entre el primer y el segundo electrocardiograma apareció una alteración en D1 y ese más menos en B3 y B4. A mí me parece que él debe ser un paciente que tiene una lesión en la DA proximal. Uno podría plantearse, si lo va a estudiar muy inmediatamente, no doble antiagregarlo, pero es un paciente que uno podría doble antiagregarlo. No, siempre en los pacientes críticos uno intenta hacer, yo creo que se puede usar prasugrel o ticagrelor. En general el beneficio de ticagrelor es que ahora hay un estudio que salió que mostró que suspenderlo 3 días podés llevarlo a cirugía cardíaca, que es el peligro de la doble antiagregación, pero si lo vas a estudiar en las primeras 3 horas, yo creo que es un paciente que lo anticoagularía y lo estudiaría de inmediato. Tenía un laboratorio bastante normal, es muy bueno que le hayan hecho la placa porque muchas veces cuando hacen la placa se olvidan de la placa, piensan en otras cosas y estudiamos un tipo con un cáncer de pulmón, con un aneurisma de aorta, o sea que mi idea sería que habría que estudiarlo. Sí, totalmente. Bien, Walter. Ahí está Jerónimo, bien. Sí, Dale, Jerónimo. La verdad que sí, o sea, la probabilidad pretest que tiene este caso es muy favorable para, digamos, para no perder tiempo clínicamente e ir a un cateterismo que seguramente va a ser positivo. Me gustaría aprovechar 2 minutos, felicitarte, Walter, realmente tremenda la charla. Los que te conocemos sabemos cómo trabajás y habla de mucha experiencia y muy bien. Yo lo que me gustaría enfatizar un poco en el tema del dolor de pecho, obviamente hablando ya estrictamente de lo coronario, de lo que hacemos de día a día, es una falta de implementación y de utilización del trombolítico. Yo creo que se ha perdido totalmente la herramienta fundamental que es el trombolítico a causa, en mi criterio, de miedos no del todo fundados, de riesgo de hemorragia. A mí me lo han dicho médicos de traslado que tienen miedo a hacer el trombolítico porque tienen miedo que el paciente se le fibrile en la ambulancia, pero y realmente los tiempos que nosotros tenemos, por lo menos yo hablo de lo que sé acá en el interior, son largos. Incluso pacientes que están a 7 cuadras de una clínica de otra, pero como tiene PAMI, tiene que esperar en la ambulancia PAMI, que si PAMI escucha y vienen de 7, 10 cuadras, nos llegan el paciente con 3 horas de demora. Entonces, por ahí el mensaje es a no tenerle miedo al trombolítico. Si se hace trombolítico, nosotros el 99% de los procedimientos los hacemos por acceso radial. Hemos hecho pacientes trombolizados y el riesgo de sangrado es manejable. Y yo creo que hay que ponerlo por encima del músculo que pierde el paciente con 4, 5, 6, 7, 10, 12 horas de estar con la arteria tapada o hipoperfundida. Me parece que hay que revalorizar la herramienta del trombolítico como ayuda al paciente porque es sumamente sencilla de usar, accesible para cualquier médico y debería estar a la mano en cualquier lugar del interior por poca complejidad que tenga. Dicho esto, bueno, me gustaría ver la resolución un poco en imágenes del caso, que seguramente será para tratamiento. Bueno, Gustavo, contá el valor de troponina del hospital y seguí con el caso y así vamos terminando. Gracias, Jero, por tus aportes. No, por favor. 2 segundos, ahí comparto pantalla. ¿Se ve? Sí, se Sí, ve perfecto. Bueno, con respecto al valor de las troponinas, nosotros tenemos un valor de referencia que va de 0 a 100, tomando un punto de partida a partir de más de 20 nanogramos por decilitro, como un valor estándar de que nosotros deberíamos dosar nuevamente troponina para ver si realmente hace cambios o el delta es variable para que el paciente tomara como positivo. Pero recién a partir de 100 es como que en nuestro nosocomio podemos adoptarlo. Con respecto al abordaje del caso, como se dijo, se decidió estudiarlo al paciente, donde mostramos esta cinecoronariografía con acceso radial, mostramos la coronaria derecha de fino calibre, con un flujo enlentecido, pero donde no se observan lesiones en todo su trayecto.
A nivel de la anatomía de la coronaria izquierda, vemos que no se observan lesiones a nivel de la circunfleja, se observa un rango diagonal importante, y a nivel de la descendente anterior, se puede observar a nivel del tercio medio, con cada contracción del ventrículo izquierdo, un mismatch a nivel del tercio medio. En esta aproximación vemos la proyección que estaba al borde superior derecho. No sé si se logra ver que con cada contracción del ventrículo izquierdo se observa una Como un falta de puente defecto de muscular, así más o relleno, menos. una falta de defecto de relleno a partir del tercio medio de la descendente anterior. Ujú. Conclusiones Bien, del caso. entonces, sí, seguí, Gustavo. Las conclusiones del caso del paciente terminó como un diagnóstico como un puente muscular en tercio medio de la descendente anterior. El paciente cursó con buena evolución, estando internado durante 3 días, dados de alta con este tratamiento, una enalapril cada 12 horas, amlodipina, bisoprolol y rosuvastatina, 20 miligramos cada 24 horas. Dejo otra pregunta para el panel: si el tratamiento inicial con el que se fue de alta y el abordaje, si bien estamos de acuerdo en poderlo estudiar, no sé si quieren aportar algo más con respecto a la decisión y el abordaje del caso. Desde mi punto de vista, me parece que fue una... O sea, uno hubiese pensado con ese electro y esa clínica, hubiese pensado que era otro la etiología del dolor. Llamativo lo del cómo se manifestó clínicamente el puente muscular. Me parece perfecto el tratamiento. Lo que sí es un paciente que hay que seguir mucho más de cerca porque al no tener una resolución definitiva de su cuadro, es solo con tratamiento médico, puede intercurrir. Hemos visto síndrome coronario agudo con elevación del ST en pacientes solo con puente muscular, y el tratamiento a veces es tedioso para el paciente y para el médico, pero sí, me parece muy acertado. Mira, dos palabras con respecto a eso. La verdad que creo que es más bien atípico que un paciente de 74 años con diabetes, hipertenso, extabaquista y ya con 10 años de insulina, no tenga lesiones coronarias más severas, ¿no? Creo que es una cosa que no es lo habitual. Creo que en cuanto al tratamiento, en un diabético de esas características, habría que estudiarle todos los lechos vasculares. Creo que le pondría aspirina también, porque en un diabético la posibilidad que tenga enfermedad vascular es muy importante. Entonces sería la única cosa que pondría que evaluemos. El resto de las cosas me parece que está muy bien. Y la verdad que yo coincido con que lo estudiaron, me parece que hicieron muy bien, porque yo lo hubiera estudiado ese paciente, independientemente de que el resultado es muy difícil decirle a un paciente que tuvo ese dolor prolongado, si bien las troponinas han sido normales, que pueda ser vida normal solamente aún le hayas hecho una cámara gamma y te dé bien, y no lo hubiera sometido a un esfuerzo con un dolor. Teóricamente es una angina de alto riesgo, porque tiene un dolor típico de más de 20 minutos, o sea que tiene un criterio clínico de angina de alto riesgo. Entonces me parece que, y tiene un electrocardiograma normal. Para mí era un paciente de alto riesgo, con factores de riesgo de alto riesgo, como es ser diabético, con insulina, con una, para mí, modificación del electrocardiograma intraevolución, o sea que me parece que se manejaron perfecto en hacer el estudio. Bueno, muchas gracias Muchas gracias. a todos, muchas gracias Walter, Jerónimo, a Gustavo por la presentación del caso clínico. Y bueno, en honor del tiempo, nada, más que agradecerte, Walter, por tu predisposición a estar con nosotros en este tiempo. Y Yo les la verdad agradezco que mucho a ustedes. llevamos muchas cosas positivas, muchas cosas interesantes para tratar de replicar en nuestros centros. ¿Ah? Lo que Te nosotros le mando podemos ayudar, estamos a sus órdenes. Un gusto de charlar con vos y con todo, y de verlo a Jero, que fue residente nuestro, y bueno, lo apreciamos sí. mucho. Y con respecto a los Así es. trombolíticos que dijiste, nosotros tenemos, yo tengo Sí. una anécdota de un famoso corredor de auto de Córdoba que se descompensó en una carrera y se fue a un hospital de Mendoza, que si está Raúl Barcudi, que lo vi por ahí,
Gonzalo, no me sale el apellido de viejo que estoy, y le clavó un trombolítico, un ramo de izquierda a Reyes, boludo, el corredor de auto, y se lo hizo y le abrió la arteria, y fue al instituto y le había abierto la DA. O sea que bueno, me Salvó la alegro vida. mucho que sea así, tal cual. Y como dice Jero, hay que animarse, ¿no? Porque una cosa es en una institución que tenés toda la espalda cubierta, otra es cuando vos sos solito el que pone el pecho en todo, pero coincido 1000% con lo que dice el Jero, que tenemos que dar más trombolíticos. Y no le quiero hacer más larga, no hablo más. Bueno, gracias Walter, te mando un fuerte abrazo, Dale, un gracias a abrazo a todos. todos, chicos. Un Bueno, gusto. nos Bueno. vemos pronto en otra Muchas reunión. gracias, un gusto. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Es